Buenas noches, amadas. Mi nombre es Nadia Guerrero de Williams. Estamos esta noche nuevamente retomando el capítulo 3 de la reflexión del libro Dios quiere y puede restaurar tu matrimonio. El capítulo 3 se llama Tenga fe. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Marcos 11:22. ¿Tiene usted fe o miedo? El miedo será uno de los mayores ataques que usted necesitará vencer. Romanos 12:21. Nos dice lo siguiente: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. El miedo robará su fe y le volverá totalmente vulnerable frente al enemigo. Cuando usted escuche todo lo que otros le dicen acerca de lo que su esposo está haciendo o no está haciendo, en lugar de mantener sus ojos en el Señor y en su palabra, usted dejará de enfocarse en Él y usted comenzará a hundirse. La fe es lo único que mueve la mano de Dios. Si usted no alimenta su fe a través de leer la palabra, a través de conocer las promesas que Dios tiene en su palabra, en la Biblia, usted no va a poder obtener nada de Dios. Si usted no tiene fe, usted va a estar sumida a estar detrás de su esposo, anclada a lo que le hace su esposo. Eso es muy importante. Tener fe en el Señor, a pesar de lo que usted vea a su alrededor, a pesar de que usted vea que su esposo es duro con usted, que su esposo es adúltero, sigue en los caminos de la mujer adúltera, a pesar de que su esposo está fuera de su casa y no le da para la pensión alimenticia, a pesar de que su esposo tal vez está en drogas o en alcoholismo, usted debe tener fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un ejemplo de fe es Pedro. Se dice de Pedro en Mateo 14, comenzando en el versículo 22. Jesús le pidió a Pedro que caminara en el agua. Si él le estuviera pidiendo a usted que caminara en el agua, ¿se saldría usted del bote? Mire a Pedro cuando clama a Jesús. Siempre está seguido de la palabra inmediatamente. Inmediatamente Jesús les habló y les dijo que tuvieran ánimo. Luego después, cuando Pedro comenzó a hundirse, él clamó al Señor. Enseguida Jesús le tendió la mano sujetándolo. Mateo 14:31. Pedro tuvo fe cuando salió de la barca y caminó sobre las aguas igual que Jesús. Pero la tormenta desvió su mirada y lo desenfocó del horizonte y comenzó a hundirse. Y es cuando él comenzó a perder la fe. Cuando usted mira a su alrededor y ve que todo es un desastre, es un desorden, cuando usted ve que todo alrededor suyo es el dolor, es la mentira, es el pecado, usted se desenfoca. Pero la fe va a hacer que usted se mantenga dentro de la barca y se mantenga mirando a los ojos de Jesús. Porque a pesar de lo que esté pasando alrededor, Jesús es el que está manejando la barca de su vida. Miedo. Una pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos es: ¿por qué se hundió Pedro? Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo. Si usted mira su situación y la batalla que está arreciando delante de usted, usted se hundirá. Pedro quitó sus ojos de ver al Señor y el resultado fue el miedo. Dice que él tuvo miedo. Si usted quita su mirada del Señor, usted va a tener miedo. En lugar de eso, mire a Jesús y levántese por encima de la tormenta.
Cuando usted está en un avión en medio de una tormenta, hay mucha turbulencia. Cuando el avión se está elevando por encima de las nubes, pero una vez que el avión está sobre esas nubes negras, el vuelo está suave, el sol está brillando y usted casi puede ver y sentir a Dios ahí. Asombrosamente, desde ese punto de vista, las nubes debajo son blancas y suaves. Es importante que usted aprenda a volar sobre las nubes grises, sobre sus problemas, y la única forma de hacerlo es a través de la fe. A través de la fe en el Señor, la fe en Dios que puede cambiar su situación. Si usted vuela y sube a través de esa fe, sube donde el dolor no la alcance, sube donde la mentira no la alcance, a través de esa presencia diaria con Dios en oración, usted va a encontrar la fe que sobrepasa todo aquello que es natural y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Su testimonio. Otro punto muy importante es el ver qué les pasó a los otros que estaban en la barca. Se le olvidó que había otros que no salieron de la barca. Dice, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mateo 14:33. Está dispuesta a permitirle a Dios que la use para mostrar su bondad, su misericordia, su protección y para acercar a otros hacia Él. Hay un gran galardón. Esto es evangelismo. Otros vendrán a usted cuando ellos están teniendo problemas, porque ellos han visto su paz a pesar de las circunstancias. Es importante que usted entienda que Dios quiere glorificarse en su vida a través de su prueba, pero usted tiene que tener fe para entender que eso va a ocurrir, siempre y cuando usted se lo permita. Vencer. El viento se detuvo. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Mateo 14:32. Su batalla no va a continuar para siempre. Esta prueba era necesaria para hacer a Pedro lo suficientemente fuerte para ser la roca de la que Jesús había hablado. Mateo 16:18. Satanás le dirán que usted seguirá en la prueba a menos que usted se salga o que ceda y se dé por vencida. El viento de su prueba, de su tormenta, se va a detener mientras usted se mantenga dentro de la barca y mientras Jesús sea el timonel de esa barca. Usted no se puede salir, pero si usted renuncia porque está sintiendo mucho dolor, porque está sintiendo mucha tristeza, mucha depresión, porque aún sigue viendo las circunstancias y no tiene la fe absoluta de que Dios puede cambiar su situación, entonces usted se va a salir de la barca y va a pensar que ahí va a menguar el dolor. Es importante que usted entienda que el dolor no va a durar por siempre, pero que eso nos ayudará a moldear nuestro carácter. Como decía el capítulo anterior, el alfarero utiliza esa prueba, utiliza ese dolor para moldearnos y para mantenernos firmes en la fe. Si usted carece de fe, si usted le falta fe, usted debe pedirle a Dios. Hay una batalla aún para nuestra fe. Pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Y he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Segunda de Timoteo 4:7. En efecto, no puedo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Mateo 6:5. Cuando el Señor imponga sus manos en usted y en su matrimonio, ¿se asombrará al encontrar su incredulidad? La carencia de fe es porque usted aún está llena de dudas, porque la duda hace que usted y su fe mengüe. La duda es un ancla que hunde su fe en medio de las circunstancias. Por eso es importante que usted crea en el Señor, que lea la palabra de Dios para que usted pueda incrementar su fe. Dice que la fe se activa a través de las pruebas, porque mientras más pruebas el Señor nos pone, su fe va a acrecentarse siempre y cuando usted esté parada
dentro de la barca, usted esté parada sobre la roca que es Jesucristo. Hay que tratar de no ser imitadores de fe, no ser imitadores de fe como los fariseos, que se saben toda la ley, pero en realidad no la cumplen, no la siguen y tampoco la viven. Si quieres tener una fe que sobrepasa el entendimiento humano y que llega a cumplir los propósitos de Dios, tienes que ser obediente y cumplir lo que Él te pide. Necesitamos actuar en las promesas de Dios. Más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia nos harán heredar las promesas, nos harán que esas promesas se cumplan dentro de nuestra vida. La duda destruye. La duda es una de las peores cosas que hacen que nuestra fe decaiga. Mantenernos indecisas o dudosas de lo que Dios puede hacer en su vida es lo peor que puede hacer dentro de una prueba. Cuando usted ha decidido caminar de la mano de Dios y ha decidido que Dios tome control de su vida y de su proceso, usted en su mente, en sus pensamientos, en sus deseos no puede caber ni un indicio de duda. La duda lo único que hace es menguar su fe. Es tenerla presa, tenerla esclava de la mentira del enemigo. La duda le dice: usted no va a salir, usted se va a divorciar, su esposo no la ama, usted no merece el amor de su esposo. La duda la corrompe, la llena de resentimiento, de odio. Por eso es importante que usted no albergue en sus pensamientos ninguna duda que haga que su fe mengue. Si usted no debe ser indecisa, su mente no debe oscilar o dudar a Dios, pero que pida con fe y sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Santiago 1:6-8. Cuando usted dice: yo creo en Dios, pero yo no creo, o yo tengo dudas de que Él quiera restaurar mi matrimonio. Yo creo en Dios y yo oro por la restauración, pero no sé si la voluntad de Dios es restaurar mi matrimonio. No puede decir eso, porque las dos cosas se anteponen, las dos cosas se contradicen. Cuando uno tiene fe en el Señor, uno lo cree todo, porque Dios es Dios de imposibles. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es totalmente posible. Ahora, yo no puedo decir tengo fe y no tener obras, fe sin obras. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago 2:18-19. Muéstrele a otros que usted tiene fe mediante sus obras. Si usted cree que su esposo regresará a casa, actúe de esa manera. Deje su lado del closet vacío, su lado de la cama vacía, sus cajones vacíos, y asegúrese de usar el anillo de matrimonio. Si usted tiene fe de que su esposo va a regresar y que Dios va a restaurar su matrimonio, usted no tiene por qué estar saliendo a buscar otras personas. Usted no tiene por qué estar abriendo las puertas a nuevas relaciones. Usted no tiene por qué estar hablando mal de su esposo con otras personas. Usted tiene fe en el Señor, que Él va a cambiar su lamento en danza, que Él va a cambiar y restaurar el corazón de su esposo. Por tanto, demuestre su fe con sus obras. Demuestre al mundo que, a pesar de que para todo el mundo sea locura lo que usted está pidiendo y por lo que usted está luchando, demuestre su fe a través de sus obras. Y es importante mantenernos firmes en la fe.
firmes, sin escuchar a otros los que vengan a hablar mal de su esposo o contarle cosas que su esposo está haciendo. No le dé cabida a esas personas, porque es el enemigo que viene a quererla tambalear y crearle duda en su fe. Por eso usted tiene que mantenerse firme en la fe, sabiendo que tenemos que resistir al enemigo y él huirá. Resistir a través de la fe. ¿Cómo incrementar su fe? La fe viene del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Es importante que usted lea la palabra de Dios para mantener su fe viva. Cada vez que usted esté lleno de esa palabra y vea sus promesas, lea sus promesas, las conozca y las haga suyas, su fe va a comenzar a incrementarse. Rodéese por mujeres fieles que creerán en usted. Aquellas que se han mantenido en Dios le enseñarán y le sostendrán a usted. Muchas veces nosotros descubrimos que cuando usted se siente como si ya casi se le hubiera acabado la fe, usted debe compartir la poca que le queda. Llame a alguien que usted siente necesita un poco de ánimo y dele el resto de su fe. Usted colgará el teléfono regocijándose porque Dios la llenará completamente de fe. Muchos vienen a nuestra ayuda y no cosechan un matrimonio restaurado, porque ellos sienten que no son capaces de sembrar en la vida de nadie, mientras están luchando para salvar su propio matrimonio. Esto no es bíblico y es contrario a los principios de Dios. Consígase una compañera a quien animar y ayúdela a restaurar su matrimonio, o comience un curso de ánimo en su casa o iglesia si usted es el tipo de líder. Es importante que usted anime a más esposas. No necesariamente tiene que estar restaurada para animar. Usted solamente necesita tener fe. Y esa misma fe, cuando usted da ánimo a alguien más, es la que va a levantar su matrimonio, va a levantar su fe, la va a mantener en el camino. Mientras usted esté unida con mujeres que quieran luchar de la mano del Señor, usted va a poder mantener en alto su fe sin decaer. Y no se olvide de la obediencia en cumplir lo que Dios quiere para usted. Necesitamos ser hacedores de la palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores. Y para poder convertirnos en hacedores, debemos ser obedientes a lo que Dios tiene para nosotros y cumplir la voluntad de Dios. Si su corazón lo condena de que no está en la voluntad de Dios y de que usted no está siguiendo sus principios en este libro, entonces por supuesto que usted no tendrá confianza ni fe para recibir la respuesta a su petición de parte de Dios. Pida a Dios que le quebrante para que su voluntad llegue a ser la voluntad de Dios. La espera. Usted debe esperar. Muchas veces la batalla continuará arreciando en su defensa. Usted también debe recordar que pueden haber batallas que deben ser peleadas y ganadas en la guerra contra su matrimonio. Solo recuerde, cuando la batalla es del Señor, la victoria es nuestra. Justo como sucede con las guerras reales, no todas las batallas son ganadas por el mismo bando, así que no se desanime si usted ha faltado o ha cometido errores. Tenemos el consuelo de saber que Él nos escucha inmediatamente, pero la respuesta puede parecer lenta. Es importante saber esperar. Es importante saber que la espera nos fortalece, nos transforma. La espera nos restaura. La espera nos ayuda a incrementar nuestra fe, a adquirir un carácter de acuerdo a la personalidad de Jesús. Y todo será en su tiempo, en el tiempo de Dios. Una cosa que usted también debe entender es que Dios parece trabajar en una cosa a la vez. Debemos trabajar con Él en su tiempo. Esto no significa que necesitamos esperar para orar. Solo significa que necesitamos esperar para que Dios cambie la situación en el tiempo apropiado.
hay que entender el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es igual al suyo. El tiempo de Dios es la espera que usted debe de tener bajo la fe y la obediencia que Dios espera de usted. Recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y mientras usted esté bajo esa voluntad, mientras usted esté bajo una obediencia sólida en la palabra y en el cumplimiento de su mandato, y mientras usted mantenga una fe constante, sin vacilar, sin dudas, la espera va a ser tranquila. El compromiso personal. Hoy terminamos con el compromiso personal. Permitir a Dios que me cambie, basada en lo que he aprendido de la palabra de Dios. Me comprometo a buscar de Dios y su palabra para incrementar mi fe en su capacidad para restaurar mi matrimonio. Combatiré el miedo manteniendo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Esto ha sido el tercer capítulo del libro Cómo Dios quiere y va a restaurar tu matrimonio. Soy Nadia Guerrero de Williams. Buenas noches, nos vemos.